¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Lunes 27 de abril. Vamos a hablar un poco de la reforma al sistema previsional, propuestas de anticipo de los fondos de pensiones ante la emergencia por COVID-19. De momento, nuestra nota introductoria. Hoy en día, las AFP tienen 3.3 millones de afiliados. 2.000 pensiones al mes. La crisis generada por el coronavirus dejaría frente a una suspensión laboral. Ante este, diputados de la Asamblea Legislativa buscan una para aliviar económicamente las personas que se ven afectadas por la estabilidad que genera la pandemia. Nosotros presentamos, ¿verdad?, donde se dejara hasta, ¿verdad?, como un máximo, digamos, del 50% la posibilidad de que las personas puedan optar a esa cantidad, digamos, de dinero que ellos ven que han cotizado, ahorrado, como se quiera llamar. Personas que tengan un millón abajo de 600 se les haga llegar estudio al menos $300 a sus hogares. Pero tanto como el presidente de Asafondo indicaron que esta pondrá en riesgo los el 99% de los fondos de pensiones están invertidos en títulos valores ganando rentabilidad, ¿no? Y esos títulos valores son títulos de mediano plazo. Aunque haya títulos que pudieran convertirse en liquidez, si el mercado tratar de venderlos, tendría por menor que el que se adquirieron. La inestabilidad de los mercados y la falta de reforma han generado la crisis más explosiva en El Salvador y no área económica que tendrá unas características muy más graves que las que vivió el mundo en el 2008 y en el 2009. La más reciente reforma de pensiones se aprobó en el 2017 y bajo ciertos requisitos los trabajadores puedan solicitar hasta el 25% de sus ahorros, pero estos antes de su vida laboral. Canal 33, César Madrid. Muy bien, agradecemos a César Méndez Madrid porque nos ofrece ese contexto del tema que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora sobre la reforma al sistema de pensiones, pero las propuestas de anticipo de los fondos previsionales que ha estado en discusión en las últimas semanas en la Asamblea Legislativa y que también han tenido una sesión la semana pasada con representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero, el ministro de Hacienda, pero también de Asafondos. Es un gusto para mí recibir en este set a Carlos Argueta, coordinador del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo, y también establecemos un enlace con Rodolfo Castillo, actuario y experto en sistemas de pensiones. Buenas noches, Rodolfo, qué gusto establecer este enlace con usted para el programa 8 en punto de Canal 33. Buenas noches, Carlos, un gusto saludarlo y bueno, poder aportar lo que medianamente conozco sobre esto, ¿verdad? Gracias, Rodolfo, por tomar la invitación y estar con nosotros discutiendo este tema esta noche. Carlos, bienvenido, qué gusto nuevamente encontrarnos en este set. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a ti, Carlos, buenas noches a Rodolfo y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Bueno, vamos a desarrollar en el transcurso del programa el tema que ha generado discusión en los últimos días sobre esta solicitud de anticipo de un porcentaje de los ahorros de pensiones, pero antes, Rodolfo, y creo que es importante ponerlo desde una perspectiva un poco más amplia, porque toda la discusión en las últimas semanas ha sido en función de la emergencia por COVID-19 y sus implicaciones en la salud pública, en los temas políticos, pero lo quiero centrar bajo la lógica de los sistemas de pensiones. Desde su lectura, Rodolfo, ¿hay una relación entre una crisis económica generada por una pandemia de estas características y los sistemas de pensiones? Es decir, ¿cuál es la relación entre estos dos componentes? Sí, la verdad que quizás voy a comenzar diciendo que realmente mucha de la población que está registrada o afiliada al sistema de ahorro para pensiones pues está sufriendo estas consecuencias, ¿verdad? Por lo tanto, están buscando o buscan alternativa de cómo suplir un poco, cubrir esas necesidades. Efectivamente, de pensiones en un primer momento no son creados para estar dando devoluciones o estar dando anticipos, pero en este caso yo trato un
poco con los exponentes que han estado anteriormente en que otorgar un 50% de devolución, un 35 o un 30 no es lo más viable. Y eso pues porque realmente los ahorros de los sistemas de pensiones son ahorros de largo plazo y son para cubrir un estado de necesidad que se va a generar pues en el futuro, ¿verdad? Llámese vejez. Sin embargo, me da hasta cierto punto tristeza de ver que no se plantean alternativas para suplir alguna necesidad, por lo menos a la población más vulnerable. Y para eso, pues yo, dentro de mi capacidad técnica profesional, he hecho algunas oraciones, ¿verdad? Que no sé si quieres que las exponga en este momento, en su oportunidad, pues, más o menos, pues, como para paliar un poco la situación para las personas afiliadas al sistema e incluso ayudarle al gobierno. Me parece un punto relevante lo que menciona Rodolfo. Justamente lo vamos a llevar con detenimiento en el transcurso del programa porque nos gustaría hacer un contraste entre las propuestas que han formulado los diputados y diputadas con las iniciativas y los análisis que ustedes como especialistas en los temas se pueden ofrecer, primero viendo la viabilidad o la factibilidad de estos temas. Ya vamos a regresar con usted, Rodolfo. Ahora le planteo esta pregunta, Carlos, un poco la misma idea que le mencionaba Rodolfo recién. Afrontan los sistemas de pensiones a nivel regional o en el caso los parecidos a El Salvador una crisis económica de este tipo? Hemos hablado mucho de la crisis a nivel de salud pública y lo que implica esta pandemia, pero si lo vemos desde el lado de las implicaciones económicas que ya se están mostrando a nivel de las finanzas internacionales, a nivel del comercio y demás, ¿cómo este tipo de implicaciones económicas afecta a un sistema de pensiones? Los sistemas de pensiones, quieras o no, están vinculados de alguna forma con la economía en un país, y también hay que tomar un punto de partida bastante importante que tiene que ver que los sistemas de pensiones ofrecen una protección social en el corto, mediano y largo plazo a diferentes grupos profesionales. Sí. En ese sentido es bien importante hacer al menos 3 aclaraciones de carácter técnico. Primero, que este tipo de debate se tiene que plantear a partir de medidas basadas en sustento técnico y con de seguridad social. Una segunda aclaración que me gustaría hacer, aprovechando el espacio, es que el hecho de que los pensiones no estén disponibles en términos líquidos no quiere decir que han desaparecido o que los trabajadores y trabajadoras han perdido sus ahorros. Lo que ocurre, por ejemplo, y para poner esto en pauta, por ejemplo, el sistema de pensiones es regulado por instituciones como el Banco Central de Reserva y supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero. La reforma de 2017 también incluyó un comité de riesgo para supervisar en dónde se invertían los fondos de pensiones. También los datos de su funcionamiento están disponibles al público y finalmente diferentes centros de pensamiento, universidades, en el caso de Fundaungo llevamos más de 25 años analizando este tipo de temas. Por tanto, hay que aclarar que el fin último de los sistemas de pensiones es ofrecer una cobertura efectiva a las personas en la etapa de vejez. Entonces, por tanto, los ahorros previsionales no están diseñados para suavizar shocks de ingresos de corto plazo, es decir, no funcionan como un seguro de desempleo, no funcionan como una etapa de préstamo, sino que en realidad tampoco, o sea, no es su objetivo natural ser de esta forma. En realidad, las debilidades de, por ejemplo, falta de créditos para vivienda o falta de seguros de desempleo debería ser una reflexión que como mediano plazo debemos hacer como país. Es decir, ampliar los esquemas de protección social implica que las personas tengan este tipo de beneficios de diferentes formas, de tal manera que la naturaleza misma del sistema de pensiones no se vea perjudicada. Hay un aspecto acá, antes de irme a la pausa, y regreso con usted, Rodolfo, para consultarle lo siguiente. En el siguiente segmento lo podemos ampliar con detalle, vamos a tomar algunas declaraciones que han brindado representantes de instituciones públicas, pero también de asafondos. Pero, Rodolfo, lo que conocemos hasta el momento es que las propuestas que han hecho distintos diputados y diputadas, por ejemplo, algunos mencionan de que se pueda solicitar el saldo total, por ejemplo, por situaciones me refiero al saldo del ahorro previsional por temas de desempleo, por emergencia de salud, por temas de migración, por deudas en la emergencia,
Otros partidos políticos, como es caso del FMLN, habla de que se pueda tener un acceso hasta el 50% del ahorro. Otros mencionan que puedan tener un saldo mayor a $2,000. Las personas que tengan ese ingreso, pues tener un 30% de sus ahorros. Otros piden un mecanismo inmediato para devolver el 35% de saldo al cotizante. De lo que se ha escuchado de los distintos partidos políticos, ¿son propuestas viables técnicamente? ¿Son propuestas viables a nivel financiera o es solo una expresión más de beneficio, de rédito político por la situación en la que estamos? En realidad, Carlos, esas propuestas, como ya lo dije, no son viables, porque definitivamente, y ahí coincido con Carlos, el dinero de nuestro como ahorrantes obviamente está digamos, invertido en títulos valores, y son títulos valores de largo plazo, una producción financiera de vencimientos mensuales y ingresos de intereses. Pero algunos funcionarios públicos dicen, no, mire, eso no es posible. Desafortunadamente aquí tenemos, ¿verdad? Pero tenemos antecedentes de sin haber emergencia han hecho una como esta. Sí. En el 2000, y digo de dar números para, en el 2000 se les entregó el saldo de las cuentas individuales a casi 4,000 personas que se reafiliaron al IFA, y ahí no había una emergencia, nada más fue, digamos, alguna política que pasar por una reforma. Devolvió la plata a más de 40,000 personas que se reafiliaron al IFA. Desafiliados a la AFP se les entregó la plata, y si alguno de ellos tenía algún derecho adquirido, espere a cumplir la edad para dárselo. Ese es el primer antecedente. El segundo antecedente es 2017. Se le entrega, se le puede devolver hasta el 25%. Ah, pero lo tiene que pagar. Sí, lo vamos a castigar con 5 años. Esa es una devolución. Yo no sé financieramente que en 5 años se pueda recuperar un 25% de intereses. Se podría hacer, pero tendría que ser tasas de intereses muy altas. Entonces, hay antecedentes, y a estas personas yo les recomiendo este libro que se llama Criterios de la Seguridad Social, y se van a dar cuenta que ese argumento de que no, pues aquí desbaratamos, ¿verdad? No se puede, pero aquí ya lo desbaratamos. Ahora bien, hay que buscar qué alternativa llevar sin afectar en los fondos previsionales, en futuros previsionales, ¿verdad? Sin afectar las finanzas públicas y sin crear una crisis financiera. Y eso yo tengo que sacar, Carlos, se los puedo en el momento en que usted me diga. Justamente tengo que hacer la pausa, Rodolfo, y al regresar empecemos con eso. ¿Cuáles son los datos que se dispone a nivel de especialización en temas de sistemas de pensiones, sistemas previsionales, sobre las posibilidades y los márgenes ante estas alternativas de porcentajes? Se dice, y ciertamente era por la reforma de 2017, que hasta el 25% se puede dar, so pena de ciertas disposiciones o ciertos criterios. Pero también vamos a escuchar un poco las declaraciones que han brindado funcionarios de gobierno y cuál es la reacción de nuestros especialistas, nuestros invitados que nos acompañan esta noche. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, sus preguntas y sus... Gracias por ser junto a nosotros en este su espacio de entrevista 8 en punto. Platicamos en la noche de este 27 de abril con Rodolfo Castillo, actuario y experto en sistemas de pensiones, un enlace que establecemos con él, y en el set está con nosotros Carlos Argueta, coordinador del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Hablamos de la reforma al sistema de pensiones y las propuestas de anticipo de los fondos previsionales. Rodolfo, retomando lo que traíamos del segmento anterior, usted me menciona que ya se han dado en 2 ocasiones o las posibilidades legales de brindarle a las personas un anticipo de sus fondos de pensiones. Uno fue en el año 2000 y la que conocemos actualmente del año 2017 con la reforma que se hizo a la ley del sistema de pensiones. Ahora la pregunta, usted menciona que hay cifras y datos en función de los porcentajes. Si lo ponemos con los números, con los datos que se tienen, ¿cuáles son las proyecciones y las posibilidades y cuáles son los riesgos y cuáles no son las alternativas o no son alternativas viables jugar con esta posibilidad de entregar un anticipo del ahorro de pensiones? Sí. Vale, explico. Sí. Vean, las administradoras de fondos de pensiones administran 2 pensiones. Uno se llama el fondo conservador y otro
lo que se llama el Fondo de Retiro, especial de retiro. En el fondo, de acuerdo a las últimas cifras por la superintendencia del sistema financiero, hay 794 millones de dólares en ese fondo. Sí. De los cuales, al ver la distribución de la cartera, hay 152.7 millones de cuentas corrientes, lo cual, por el artículo inciso tercero, me parece, de la ley del sistema de ahorro de pensiones, les dice que puede tener hasta un 10% en cuentas corrientes. Dice que 352.7 millones están en dinero líquido y esto equivale al 3.26% de ese fondo. No, como han dicho algunos. A esas que ese fondo es exclusivamente de las personas no mencionadas, puede existir de primera. Sí. Existen 73.000 personas que están próximas a cumplir la edad para pensionar. Faltan 2 años. Y las personas no tienen la posibilidad de tener una pensión, ni la permanente ni la vitalicia, como le llaman. Que esas personas dentro de años lo que va a tocar es una devolución. Y son de las personas que probablemente están en estas condiciones, que se han quedado sin trabajo, no tienen recursos. Según datos de las sacados de la superintendencia, estamos hablando de unos 63.000 personas. ¿Esto cuánto significaría en erogación, tomando como base un promedio de la cuenta individual que tienen estas personas? Estamos hablando de 40 millones, ¿verdad? 152 millones que supuestamente tienen en una cuenta corriente, y que dicho sea de paso, en el último dijeron de que 80 millones había mejorado la recaudación en el mes de enero. Pero bien, los números pueden ser más o menos. Ahora bien, personas que de alguna manera van a tener la posibilidad de tener una pensión, pues se puede evaluar devolverles un porcentaje. Yo he hecho un escenario de que se les devuelva hasta un 10% sin el de, ¿verdad? Estarían beneficiando unas 300.000 personas y el costo sería de 380 millones. Revisamos en la cuenta que tienen, pues ya rebasa, digamos, la cuenta. Sí. Entonces, ahí es donde tiene que jugar el ingenio financiero para poder de alguna manera calzar esas cifras. Rodolfo, usted mencionó algo, los pensionados. Hay una cosa que me genera, para aclararlo a la audiencia, usted mencionó que hay, en función de liquidez, por los datos y los análisis que usted tiene, 352 millones de dólares, pero ¿por qué las instituciones de gobierno, la superintendencia habla de que lo que se tiene en cuentas corrientes de liquidez son 106.3 millones de dólares? Solo para efectos de aclararlo, ¿por qué, digamos, pues, esa diferencia? Sí, bueno, yo no voy a cuestionar lo que dijeron los señores, estoy trabajando en base a las cifras, ¿verdad? Sí. Si las cifras son diferentes a lo que dicen las personas, algo bien por ahí, ¿verdad? Pero estoy hablando yo con las cifras publicadas, que es a lo que tengo, digamos, acceso, sí, ¿verdad? Y que de alguna manera, dada mi capacidad técnica, permite hacer un análisis de esta naturaleza, ¿verdad? Pues también, en el mismo sentido, en marzo, la recaudación había bajado en un 40%, simplemente se recaudan mensualmente 1 millón de dólares, un poco más, un poco menos, habría otro poquito de disponibilidad, pero con los números, yo me baso en las cifras, ¿verdad? Y que de hecho muestro el informe que he tomado de la web de la superintendencia. Muy bien, Rodolfo. Ahora bien, tengo que quiero referirme a los pensionados. Me gustaría solo hacer la pausa acá. Quiero regresar con Carlos para seguir teniendo una reacción de él por lo que usted ha mencionado, y me gustaría que más adelante vamos a hablar sobre el tema de los pensionados, porque quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla un recurso que son las declaraciones del representante de la superintendencia del sistema financiero, que fue a esta sesión de la comisión ad hoc que tiene la Asamblea Legislativa la semana pasada. Fue el señor Juan Carlos Delgado, y dio sus valoraciones sobre este tema. Hemos hecho un recorte de estas declaraciones. Escuchemos. Los ahorros previsionales no han sido diseñados
para poder cubrir shocks temporales de ingreso. Eso es bien importante y ya lo vamos a ver en unas láminas que tenemos por ahí, sobre todo en la estructura de inversión de los ahorros previsionales. Los ahorros previsionales, por la como se estructuran, las inversiones son de largo plazo, entonces no tienen la característica de una cuenta corriente, de una cuenta de ahorro que son depósitos a la vista. Los fondos de pensiones, como ya lo vamos a ver en una lámina que es clave de la composición de la cartera de inversión de los fondos de pensiones, no tienen una liquidez suficiente para poder hacerle frente a a un requerimiento de anticipo en un periodo de un periodo de tiempo corto. Un retiro masivo de fondos en un contexto de crisis como la que estamos viviendo, sin duda alguna va a generar o podría generar una desestabilización en el sistema financiero. Eso no tengamos duda de eso. O sea, si hay una salida masiva de liquidez, eso podría generar un problema de estabilidad. Bien, en función de esas declaraciones, Carlos, aquí hay varios aspectos, porque sé que es un tema técnico y que tiene bastante complejidad, pero se menciona desde los funcionarios públicos, desde la Superintendencia del Sistema Financiero, que hay un tema de liquidez, no se disponen los fondos en líquido suficientes, si en dado caso la gente lo pidiera. El primer aspecto es este. Es ciertamente de esa forma el primero, y el segundo es que si fuera de este caso, se generaría una crisis o una situación financiera bastante difícil de sostener o que el Estado pueda amortiguar. Exacto. Antes que nada, yo quiero hacer mención del posicionamiento institucional que como Fundaungo hicimos a finales de marzo, en donde a partir de cifras de febrero se establecía que el 2.7 de todo el fondo de ahorro para pensiones estaba disponible en líquido. Entonces, las cifras que presentaron en la discusión en la comisión ad hoc los representantes de la superintendencia son a marzo. O sea, ya es una cifra actualizada. Sí. Y es donde en efecto se muestra que hay 106.39 millones de dólares disponibles en líquido, que equivale al 1%. Esta reducción también está relacionada de alguna manera debido a que se tiene que hacer en los primeros días de mayo un pago de un tramo de certificados de inversión previsional de SIP-A, que equivale a un pago de 24 millones de dólares. Esto es para la pensión de 95 mil pensionados del sistema público de pensiones. Entonces, en ese sentido, por eso parte de estos fondos ya están comprometidos. Ahora bien, en cuanto a la viabilidad de cuáles son los costos verdaderos que cada una de estas propuestas podría traer. Sí. Por ejemplo, según las cifras o las estimaciones de la superintendencia, esta primera propuesta que hace alusión a que todas las personas afiliadas irrestrictamente, sin importar su edad, sin importar el tiempo de cotización, sin importar su condición de empleo actualmente, puedan retirar hasta el 50% de su ahorro previsional, implicaría que tendríamos que tener un requerimiento de liquidez de 500 millones de dólares aproximadamente. Eso equivale, para ponerlo en cifras aproximadas, a un 20.7% del Producto Interno Bruto del salvadoreño, del Producto Bruto de El Salvador. Equivale a 5.2 veces el presupuesto del Ministerio de Educación aprobado de este año y equivale a 7.2 veces el presupuesto del Ministerio de Salud. Es decir, es una cifra sumamente compleja que hacerla líquida sería complicado. ¿Por qué? En la parte de la cartera de inversiones, el 60% está invertido en SIPs, Sí. que son instrumentos públicos, y en otros instrumentos públicos hay un 20%, es decir, en total el 80% de la cartera de inversiones de los fondos de pensiones están invertidos en instrumentos estatales. ¿Qué implicaría hacer líquido esto? Que quieras o no, el Estado tendría que adquirir endeudamiento por cantidades muy similares a estas, poner a disposición a todo el público, porque los decretos no han puesto ninguna restricción al respecto, y implicaría una deuda que en este momento de por sí ya estamos gestionando una deuda de 2.000 millones de dólares, se ha buscado la aprobación de otra de 1.000 millones de dólares, o sea que todavía no se ha logrado posicionar. A esto agregaríamos otra deuda de 5.000 millones de dólares, en donde prácticamente no hay capacidad estatal para poder hacer frente. Y en caso de que se ubicaran estos instrumentos y se considerara la liquidez, ¿qué sería lo injusto? Que sería una deuda pública que todos los salvadoreños y salvadoreñas estaríamos pagando en los próximos años, sin excepción, incluyendo las personas que no cotizan al sistema de pensiones. Entonces, en pocas palabras, este mecanismo sería altamente regresivo. Estaríamos indirectamente, personas que no cotizan le estarían pagando en este momento
dando liquidez a personas que sí cotizan en este momento y que probablemente algunos sí lo necesitarán, otros no. Hay un aspecto, Carlos, solo para efectos de aclararlo, porque también en esta comisión se mencionó del manejo de la cartera de los fondos de pensiones. 60%, como usted mencionaba, invertidas en SIP, 40% se invierten en otros títulos. Y que la palabra que se utilizó es que lo del 60% no tienen bursatilidad y el 40% es poca. Pero para ponerlo en el lenguaje de los ciudadanos, ¿a qué se refiere de esta cartera de fondos de pensiones y su tema de carácter bursátil? Que no son instrumentos que pueden ser inmediatamente liquidables. Entonces, en ese sentido, son instrumentos que cuenta el Estado. Sí. Entonces, no hay una posibilidad de revenderlos o de buscar de otra forma. Tendría que ser el Estado directamente quien tendría que poner esa liquidez a disposición de las AFP en este caso. Y yo quiero hacer una aclaración. Esta cuestión de la falta de liquidez que imposibilita la pertinencia técnica de todas estas propuestas es independientemente estuviéramos en un sistema privado o en un sistema público, en un esquema de capitalización individual, en uno mixto, en uno paralelo, en uno estatal, porque la idea de los fondos de pensiones es ofrecer una pensión en el futuro, para lo cual la mayor parte de dinero se invierte en instrumentos financieros de largo plazo. Un ejemplo rápido, los SIPs que fueron reformados a partir de 2017, las emisiones antiguas fueron reformadas para que tuvieran una vigencia de 30 años plazos, y las nuevas emisiones a 50 años plazo, que actualmente están ganando un 6%. No es un mal fondo, entonces no es una mala tasa. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos una pequeña ventaja, que la mayor parte del fondo de pensiones está invertido en instrumentos de renta fija, es decir, que no varían tanto de acuerdo a las fluctuaciones del mercado. Ahí una de las ventajas que tenemos actualmente. Sin embargo, este tipo de medidas, si no tienen ninguna restricción, ninguna condiciones, ningún punto de focalización, pueden terminar siendo incluso contraproducentes en el corto, mediano y largo plazo. Tengo que hacer la pausa, Carlos y Rodolfo, pero al regresar hablemos un poco más de las opciones y de las alternativas que tiene desde sus lecturas profesionales ante esta serie de propuestas, pero también lo vamos a llevar a uno de los temas claves, por dónde pasa también una reforma del sistema de pensiones, que es uno de los debates por los cuales surgió esta comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, nos puede hacer llegar. Estamos platicando esta noche en 8 en punto sobre las propuestas de anticipo de fondos de pensiones ante la emergencia por COVID-19. Establecemos un enlace con Rodolfo Castillo, actuario y experto en sistemas de pensiones, y en el set está con nosotros Carlos Argueta, coordinador del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundabungo. Quiero pedirle a producción, nos puede poner en pantalla unas declaraciones que brindó el representante de Asafondo, René Novelino, ante los diputados de la comisión ad hoc cuando dio su propuesta o su punto de vista de estas solicitudes de brindar el anticipo de fondos de pensiones. Escuchamos sus declaraciones. Por tanto, de entrada, cualquier disposición que plantee que se devuelva un porcentaje del fondo que exigiera hacer líquido una parte de esos títulos no tendría viabilidad. Hay algunos títulos emitidos por los llamados eurobonos que se negocian termina que de la valoración de nuestro país. Nos comentaba Juan Carlos, en los últimos días, los de que ilustran gráfica han subido una caída drástica, no son los únicos, pero traemos a colación porque son en lo que trabajadores, y por que hayan títulos que con liquidez, si en ese vendemos por ellos, se tendrían que vender porque el que se adquirieron con los afiliados, y para nosotros esa es una raya roja que no debemos cubrir. Bien, entonces tenemos esas declaraciones que brindó René Novelino, representante de Asafondo. Rodolfo, quiero consultarle para llevar la secuencia también de esta discusión que traemos. Una reacción a este comentario sobre el tema de que si se aplicara estos títulos, pues no sería una buena transacción, no sería favorable ese proceso porque sería contraproducente. Y bajo el escenario, que era una de las apreciaciones que usted nos brindaba, bajo el escenario en donde se podía dar ciertos porcentajes, ¿cuál podría ser el criterio de definición de esa muestra
muestra o de ese público objetivo a la cual se le podría brindar un porcentaje, digamos, porque lo requiere por las circunstancias de su ahorro del sistema de pensiones? Sí, Carlos. Al margen de estar haciendo pensiones con presupuesto de otro sector, ¿verdad? Definitivamente una medida de esto de devolver el 50-35 en principio no es lo más recomendable, porque como ya lo he dicho, las AFP les tienen permitido nada más disponer hasta un 10% del valor del fondo en cuentas corrientes, lo que podríamos llamar dinero inmediato, los economistas dinero MV, ¿verdad? Bueno, entonces hacer o querer convertir líquido los títulos que están, digamos, de alguna manera, tal como explicó el ingeniero Novoa, comparto con él esa posición, significaría si es que se llegaran a encontrar inversionistas, los inversionistas van a querer comprar esos títulos a bajo par, ¿verdad? O menor valor, lo que significa que de entrada ya tendrían una pérdida los fondos. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que se tome una medida de esa naturaleza de devolver una gran cantidad de dinero como por parte, Carlos. Sí. Hay que tienen más de 100,000 en sus cuentas individuales, les dan el 50% y esa gran emergencia de querer cubrir con 50,000 dólares. Eso es nada más como para limar a la herida, ¿verdad? Sin embargo, insisto, hay mucha necesidad por parte de los afiliados y de que algo se puede hacer. Es de sentarse a ver cuál es la disponibilidad que hay. Entiendo yo la AFP el mes de devengo que lo recibieron en abril, lo tienen recaudado, no de que hayan salido corriendo a comprar títulos en el mercado, pues dado la emergencia, pero debería haber alguna disponibilidad. Yo he mencionado algunos datos, no son datos pétreos, ¿verdad?, que están escritos en piedra, pero para dar una idea, y me quedaba el de los pensionados, que es bien importante. Sí, retiro, un fondo especial de retiro, un fondo de pensiones especial de retiro, supuestamente, y eso nadie lo ha mencionado, hablar sobre esto, que tiene 984 millones de dólares ese fondo. Es el fondo que sirve para pagarle a los pensionados. Sí. Entonces, ese fondo, según las cifras que yo dispongo, tienen 64 millones en cuentas corrientes. Carlos, si a estas personas pensionadas se les adelantara al menos 2 pensiones que no excedan de 500 dólares, yo creo que estaríamos dando un gran soporte a estas personas, ¿verdad? Y actuarialmente adelantarle 2 pensiones a estas personas, un déficit actuarial o un déficit previsional no se así marcadamente muy afectado. Por una parte, esta medida podría contribuir a las políticas del gobierno. Estas personas que estarían recibiendo este beneficio, pensionados y afiliados, el gobierno podría de alguna manera también digamos, abstenerse de darle una prestación del gobierno, puesto que se trata de cubrir necesidades emergentes. Y finalmente, en este punto, Carlos, una medida esta tiene que pasar por una medida legal. Así como en el 2017 que le ofrecieron a la gente el 25% que pagara antes de que se pensionara, y si no pagaba le clavaban 5 años más de edad para retirarse, pues si queremos reducir el riesgo todavía, pues realmente se puede hacer algo similar. Vaya, le voy a dar 2 pensiones, y el que ya está pensionado, ya veo que eso no afectaría mucho, pero el que no está pensionado, puede decirle, vaya, le voy a poner 2 años más de jubilación, ¿verdad? Pero le voy a dar esta prestación. Es decir, alternativas hay, Carlos. Lo que no he visto yo es voluntad de querer buscar ayudar a estas personas. Insisto, no estoy de acuerdo en que se devuelva 50-35, porque eso sería lo más desastroso que podrían. Y si alguien viene y me dice que los de los fondos no están para estar entregando, señores, les cito año 2000 y 2017, ¿verdad?
que no $10 los que se devolvieron, ¿verdad? Fueron millones. Entonces, que no me vengan a decir de que los fondos no están para devolver plata, ¿verdad? Entonces sí, teóricamente así lo es, pero insisto, a las personas criterios jurídicos de la seguridad social y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Rodolfo, hay un aspecto aquí que es importante porque también me ha llegado un comentario para efectos de aclararlo, y no ha sido por un asunto de que no se quiera hacer, sino que para llevar una secuencia de cómo estamos llevando esta discusión al señor Adonai Mejía, y pregunta algo que es relevante, que usted ha dado una aclaración, pero para efectos de ponerlo desde la perspectiva más sencilla para nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando, hay alternativas, pero la pregunta es, ¿cómo van a ser los criterios de selección, por ejemplo, para favorecer a un grupo de personas que se les pueda dar un anticipo de su ahorro de pensiones? Por ejemplo, pensemos en personas que ya están muy próximas o personas que ya están pensionadas. Es decir, ¿qué se podría hacer con ellos que están en una situación económica compleja y cuáles son las alternativas viables que deben de tener en cuenta los diputados y diputadas para tomar decisiones si se va a hacer una reforma legal, obviamente, al marco jurídico del sistema de pensiones? Sí, bueno, definitivamente todo tiene que pasar por reforma legal. Los criterios, yo aquí he mencionado 2 o 3 para dar como un ejemplo. Sí. Pienso de que las personas que deberían de estar en primera línea son ellas, como dije al principio, ya les falta año y medio cumplir la edad o 2 años. Hay que verlo de acuerdo a la disponibilidad, ¿verdad? Porque una cosa tenía razón el ingeniero Novelino. Bueno, miren, hay que ver cuál ponemos, ¿verdad? O cualquier decisión que se tome tiene que estar en función de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, y definir, ¿verdad? Bueno, miren, a los que les faltan 2 años para pensionarse y que definitivamente no van a tener derecho a una pensión, sino que una devolución, y lo sabe la AFP, lo sabe la superintendencia, lo sabe medio mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más da dárselos, devolvérselos en este momento que están en una necesidad o requieren de algún ingreso que no lo van a tener? Estas personas, cuando lleguen a la edad, y van a tocar una devolución, ¿verdad? Estamos en un estado de necesidad en este momento. De ahí hay otras personas que, como bien lo decía ahí en el CEP, tienen ingreso, lo tienen fijo, pues a esas personas, ¿verdad? Eso. Otra cosa de que si se toma una decisión ya mañana vengan a hacer cola los 100,000 o 200,000 personas, no, puede ser gradual, ¿verdad? Creo que la tecnología hoy se presta pues como para ordenar estas cosas. Además de eso, las AFP cuentan con una tecnología de punta que perfectamente pueden hacer muchas cosas sin utilizar tanta gente. Entonces tampoco estemos pensando de que si eventualmente se aprueba algo y al siguiente día va a ser una avalancha de personas. No, se puede hacer gradualmente, ¿verdad? Entonces, empezar por la voluntad de querer hacer algo. Muy bien, Rodolfo, tengo que hacer una pausa, pero al regresar en el último segmento quiero pedir a Carlos que nos dé su reacción ante este tema y alternativas y posibilidades si se viera un escenario más claro en la Asamblea Legislativa que va a una decisión por este tipo de hacer un anticipo del fondo de pensiones, pero también se ha hablado mucho de que para tomar decisiones se requiere una evaluación actuarial, un estudio actuarial lo más anticipado y lo que también con mayor información disponible para la toma de decisiones. Eso va a ser el tópico que vamos a desarrollar en el último segmento. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, sus preguntas y comentarios. Muy bien, último segmento, da un paso a las reacciones de Carlos Argueta, coordinador del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaongo, de la discusión que traíamos del segmento anterior ante el posicionamiento de Rodolfo Castillo, actuario y experto en sistemas de pensiones, que pueden existir algunas alternativas de ciertos porcentajes, Carlos, en función de grupos específicos. No es que sea para todos, y mencionaba Rodolfo, hablar de un 50% no es factible, o 35 o 40%, pero desde la lectura o el análisis de Fundaongo, ¿es posible hablar de un porcentaje menor y con unos criterios de delimitación más precisos o no necesariamente? El punto de partida de nosotros es que las medidas tal cual están establecidas no son viables porque no ponen ningún criterio de definición para decir X o Y grupo de personas, los que deberían ser los más vulnerables son las personas que podrían utilizar estos recursos. Pero yo quiero mencionar algo, si queremos movernos en el mediano y largo plazo hacia un sistema integral de pensiones, en realidad debemos de pensar que es un sistema de pensiones y no un sistema de devolución de saldo. Y creo que eso es algo que
muchas personas a veces podemos perder el panorama. ¿Cuál es la diferencia? El sistema de pensiones, quieras o no, garantiza un ingreso en la etapa de la vejez luego del retiro laboral. Ahorita lo que estamos viendo en realidad es un sistema de evolución de saldo. ¿Por qué? Porque de todas las personas que cotizan, que son muy pocas, solamente 1 de cada 4 personas trabajadoras cotiza al sistema de pensiones. De esas personas que cotizan, solamente el 4% obtiene una pensión. El otro 60% obtiene una devolución de saldo, que implica, quieras o no, perder seguridad social en la etapa de la vejez, una etapa sumamente problemática, por así decirlo, en el ciclo de vida de las personas. Este grupo de personas que logra pensionarse, según proyecciones del Ministerio de Hacienda de 2016, 3 terminaban pensionándose con una pensión mínima, es decir, $207.60, y solamente una persona lo hacía con una pensión más alta que la pensión mínima. Segundo elemento, la reducción de saldo, quieras o no, la ley ya está incluido algunos elementos que se han incorporado de forma gradual. El 20, por ejemplo, hay personas con 52 años o más de edad, hombres, y 47 años o más para el caso de las mujeres, y que cuenten con 10 años cotizados mínimos, pueden solicitar hasta el 25% de anticipo de saldo. Eso actualmente al Estado, entre que se aprobó eso y al marzo de 2020, le ha representado a los sistemas de pensiones un costo de 244 millones. Han sido un total de 40.386 afiliados los que han hecho uso de este fondo. A marzo de este año. Es decir, en promedio las personas han estado retirando $1,000 en una sola etapa, y tienen el compromiso de devolver ese dinero, incluido el interés que tuvo que haber devengado el hecho de haberlo retirado. Promedio de esos 40.386. Exactamente. Entonces, en ese sentido, retiros o anticipos de saldo de este tipo, quieras o no, están desvirtuando sistemas de pensiones. Entonces, ahorita los sistemas, esos anticipos de saldo se están ocupando especialmente para pagar deudas, por ejemplo, sean hipotecarias, sean de consumo. Entonces, en realidad, ahorita estamos bien más pensando, ¿esto se está utilizando como un seguro de desempleo en la práctica? Probablemente sí. No un sistema de pensiones que tiene su integral. Ahora bien, implementar medidas que eso no implica un cierto tiempo, el cual tiempo se tiene. Algunos datos, por ejemplo, que en El Salvador solamente el 20% de los hogares cuenta con acceso a Internet, es decir, no es tan sencillo diseñar mecanismos de transferencia sin la necesidad de acumular a un grupo poblacional. También teníamos como otro dato que ahorita como el 8.5% de toda la cartera está invertida en eurobonos. Como ya afirmaba el representante de Asafondos, ir al mercado financiero en estos momentos sería prácticamente que el fondo de pensiones perdiera liquidez porque se venderían a un menor valor. O sea, los trabajadores y trabajadoras perderían el 20%. Sí. Entonces, también estamos en un momento en donde, por ejemplo, tenemos a 3 de cada 4 personas trabajadoras en la informalidad que no cotiza y que quiere hacer salarios significativamente menores, aproximadamente de $240, versus un grupo de personas afiliadas al sistema de pensiones que cuenta con seguridad social y que ganan en promedio $650. Ese es el salario promedio cotizable. Entonces aquí vemos más bien cómo los mecanismos tendrían que ir a través de medidas gubernamentales y medidas del Estado para garantizar protección en diferentes grupos poblacionales. Y quieras o no, esto implica hablar de deuda inevitablemente. De los $2.000 millones, en la primera emisión de letes por 440 millones se colocaron 9.5%, se han conseguido unos CETES al 9.5% también. Está el préstamo del Fondo Monetario Internacional de $389 millones que implica un ajuste fiscal para el próximo año 3.5, que puede implicar recortes de gasto público gubernamental hacia sectores vulnerables. Nos hace falta una plática sobre, por ejemplo, fiscal para incorporar impuestos activos. Es decir, al final lo que hay que diseñar es un espacio, una mesa interdisciplinaria y conformada con diferentes instituciones para buscar alternativas. La academia puede participar en esto claramente. Hay posibilidades de diseñar medidas, pero el fondo adicional, quieras o no, son recursos que deben destinarse para la etapa de la vejez, y al final lo que va a generar es que las personas se puedan pensionar con menos frecuencia o menores pensiones. Me restan
No quiero pasar por alto los comentarios de los amigos y amigas que lo brindan a través de las redes sociales y tienen la gentileza de interactuar con nosotros, y vamos a dar paso a dichos comentarios para tener las reacciones finales de nuestros invitados. El señor Minero Ramos: ¿cuál es el objetivo de seguir cotizando a las AFP? No hay rentabilidad, no hay buena pensión y tampoco hay efectivo. Y resulta que se preocupan porque no tendremos una pensión de $230. ¿Cuánto se cotizó para una pensión no menor de $800? Pregunta el señor Minero. Otro de los comentarios: la Mesa por una Pensión Digna ha presentado una propuesta bien sustentada con estudios actuariales. ¿Y qué pasa con los diputados? Cuando resuelven estamos mucho esperando, mejoren la pensión para jubilarse. Ese es otro de los comentarios. Otro de los comentarios que ha llegado de Aníbal: los trabajadores deberían tener la opción de mantenerse en un sistema previsional actual que no les ofrece nada para su vejez, optar por la devolución o trasladarse a un nuevo sistema que les ofrezca algo similar al Seguro Social o al INPEP. Ese es el comentario de Aníbal. Otro de los comentarios es: excelente entrevista, saludos a los invitados, muy buen análisis sobre el tema del fondo de pensiones. Gracias, Alfonso, muy amable. Otro de los comentarios es: el cálculo no es una simple multiplicación en la que el total de los ahorros se multiplica un porcentaje, se tiene que realizar un exhaustivo desagregado para determinar exactamente quiénes pueden acceder a sus ahorros. ¿Está realizado ese cálculo?, se preguntan. Creo que una pregunta muy oportuna, muy válida. Muy bien, entonces me restan pocos minutos y quiero pasar directamente con Rodolfo para que nos dé una reacción de estos comentarios y cerraríamos el programa con la intervención de Carlos. Rodolfo, adelante. Gracias, Carlos. Como he estado diciendo a lo largo del programa, lo primero que debe de reflejar pues es una voluntad de querer hacer, digamos, llevar una ayuda a la gente que está la más vulnerable, ¿verdad? Obviamente, definitivamente, pues sí, esto requiere de un estudio actuarial, ¿verdad? Que pues tengo la dicha de ser de esa profesión y me permito pues poder hacer, y se me facilita poder hacer números actuarialmente, porque como decía de las personas ahí, no es multiplicar 2 por 2, 4, ¿verdad? Menos 1, 3 y vaya, aquí tengo el resultado actuarial, y no es así la cosa. Sin embargo, también pienso yo de que deberíamos de no solo en la devolución, ¿verdad? Yo creo que es oportuno también pensar en una reforma al sistema de pensiones, y yo uso la palabra integral, porque integral es muy, ¿verdad? Hay que poner pensión universal, hay que poner salud, hay que poner, un montón de cosas. El sistema de pensiones, yo creo que es el momento de poderlo hacer, pero insisto, se requiere de voluntad para hacer esas cosas. Así es que yo pues felicito a Canal 33, ¿verdad?, por tomar esta iniciativa de estas discusiones. Sí. Y ojalá pues que se sigan manteniendo, claro, pues en el aspecto técnico. Gracias, Rodolfo. Quiero agradecerle por haber establecido el contacto con nosotros, y estoy seguro que vamos a seguir discutiendo este tema en el transcurso del año, porque vendrán decisiones en la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa y vamos a necesitar de sus análisis, como los análisis también de Carlos Argueta. Carlos, me resta un minuto, pero para que tenga su comentario final. Contesto las respuestas de forma inmediata. En efecto, las cifras que se han presentado son estudios de impacto financieros. Estudios actuariales toman mucho más variables en cuenta: la evolución demográfica, la tasa de crecimiento de la economía, del empleo formal, etcétera. En cuanto al otro comentario, lo que reflejaba en realidad es el descontento que un importante grupo poblacional percibe hacia el sistema de pensiones. El sistema de pensiones en El Salvador ha perdido legitimidad social, ofrece pensiones, no todo el mundo cuenta con cobertura, y eso nos mueve al siguiente punto. En nuestra opinión, como Fundaungo, sí es necesaria una reforma integral al sistema de pensiones, y esto implica un camino de corto, mediano y largo plazo que abarque ampliación de cobertura, mejora de beneficios, sostenibilidad financiera y mejoras en las administraciones. Para esto se requiere un diálogo social participativo, una mesa multidisciplinaria conformada por diferentes sectores que se utilicen sustentos técnicos y, ante todo, educación previsional.
el espacio para comentarles que en los próximos días nosotros esta semana vamos a estar, ya está disponible en la página web nuestro último aportes al debate, en donde hacemos una evaluación crítica sobre la reforma de 2017 y finalmente termino diciendo que el diálogo social es necesario porque es lo que permite legitimar las decisiones de política pública. Carlos, quiero darle las gracias por habernos acompañado en el set, también el agradecimiento a Rodolfo Castillo por el enlace establecido para discutir este tema y estoy seguro que lo vamos a llevar en el transcurso del año. Es un tema fundamental, no tiene que ver solo con situaciones coyunturales, sino de un nuevo diseño del sistema de pensiones y las políticas que se requieren para tener un buen sistema previsional.